Existen silencios que resuenan con la fuerza de una verdad eterna. En la habitación de un adolescente en Milán, entre el resplandor de un monitor y el eco de los videojuegos, latía un secreto que el mundo apenas comenzaba a descifrar. A primera vista, era un espacio común, un refugio de la juventud moderna. Sin embargo, entre sus paredes, una vida ordinaria se estaba convirtiendo en un extraordinario testamento, demostrando que el cielo puede habitar en los lugares más insospechados de la tierra. Su nombre era Carlo Acutis, un joven de su tiempo, vestido con jeans y zapatillas deportivas, cuya mente navegaba con destreza por el universo digital. Amaba la tecnología, los animales y la compañía de sus amigos, pero bajo esa apariencia de normalidad ardía una llama de fe inusual, una devoción profunda que parecía pertenecer a otra época. Esta dualidad no era una contradicción, sino una síntesis perfecta, un puente entre el mundo visible y el misterio que lo sostiene todo. Esta luz no fue una herencia familiar en el sentido tradicional. Creció en un entorno donde la fe era más una costumbre que una convicción profunda. Fue él, con su corazón puro y su certeza infantil, quien guió a los suyos hacia una dimensión espiritual más profunda. Su madre, Antonia, fue la primera testigo de este florecimiento. En las preguntas de su hijo, en su inexplicable atracción por lo sagrado, ella encontró una invitación a mirar más allá, a redescubrir la fe a través de los ojos de quien la vivía con una pureza desarmante. Para Carlo, la tecnología no era una distracción del espíritu, sino una herramienta para su expansión. Vio en Internet un nuevo púlpito desde el cual compartir la belleza que había encontrado. Se convirtió en un ciberapóstol, un programador de Dios que utilizaba sus habilidades para catalogar milagros y difundir la devoción a la Eucaristía. Demostró que la santidad no exige renunciar al propio tiempo, sino consagrarlo, transformando los instrumentos del mundo moderno en vehículos para un mensaje eterno. Así surge la pregunta fundamental que atraviesa su corta existencia. ¿Cómo un joven de 15 años, inmerso en la cultura digital del siglo XXI, pudo desarrollar una vida interior tan rica y convertirse en un faro para millones de personas en todo el mundo? La respuesta no se encuentra en un análisis superficial de sus actos, sino en el viaje hacia el corazón de su misterio. Una historia que no habla de una vida interrumpida, sino de una vida plenamente realizada en el amor. En el corazón de una Italia moderna y acelerada, donde la fe a menudo se consideraba una herencia del pasado, comenzó la historia de Carlo. Creció en un hogar amoroso, pero no particularmente devoto. Fue en este terreno secular donde una semilla de santidad, inexplicable para los suyos, empezó a germinar. Desde muy pequeño, sus gestos y preguntas revelaban una conexión con lo sagrado que desconcertaba y asombraba. Era como si hubiera llegado al mundo con una memoria del cielo, una nostalgia de lo eterno. Su madre, Antonia, fue la primera espectadora de este milagro silencioso. Ella, que vivía su fe de manera distante, se encontró frente a un hijo cuyas inquietudes espirituales la superaban. Cada pregunta de Carlo era una interpelación directa a su propia alma, una invitación a buscar respuestas que había olvidado. No fue la madre quien enseñó al niño los caminos de Dios. Fue el niño, con su pureza desarmante, quien tomó de la mano a su madre para guiarla de regreso a casa. Los signos eran sutiles pero constantes. Era el niño que se detenía frente a cada iglesia y pedía entrar, solo para saludar a Jesús. Era la inexplicable atracción por las imágenes de la Virgen María, a quien llamaba su más querida amiga. Coleccionaba rosarios no como un juego, sino como tesoros que lo conectaban con un misterio más grande. No eran actos aprendidos de una catequesis formal, sino impulsos que brotaban de una fuente interior, clara y profunda, que solo él parecía escuchar. Mientras sus compañeros de juegos encontraban su mundo en el patio de la escuela,
o en las últimas novedades tecnológicas, Carlo descubría un universo paralelo en el silencio. Su alegría no dependía del ruido exterior, sino de la paz que encontraba en la oración. Esta diferencia no lo aislaba, sino que le confería una madurez inusual. Sus amigos lo querían por su bondad y su sonrisa, aunque pocos comprendían la verdadera fuente de la luz que irradiaba con tanta naturalidad en su presencia. Esta sensibilidad espiritual se traducía en una caridad activa y conmovedora. Desde muy joven, su mirada se posaba en los olvidados de la ciudad. Ahorraba su propio dinero para comprar sacos de dormir para los sin techo o comida para quienes la necesitaban. Defendía a los compañeros de clase que sufrían acoso, viendo en cada rostro un reflejo de Cristo. Su amor por Dios no era una idea abstracta, sino un compromiso tangible con la dignidad de cada ser humano que se cruzaba en su camino. El asombro inicial de Antonia se transformó en un profundo proceso de conversión. El viaje de fe de su hijo se convirtió en su propio catecismo viviente. Impulsada por su sed de respuestas, comenzó a estudiar teología para poder dialogar con él, para comprender el origen de esa certeza que ardía en sus ojos. Descubrió que la fe de Carlo no era infantil ni ingenua, sino que estaba anclada en una lógica del amor que ella misma anhelaba redescubrir en su vida adulta. Su amor por la Eucaristía fue el epicentro de su infancia espiritual. Anhelaba recibir a Jesús con una intensidad incomprensible para su edad, lo que lo llevó a obtener un permiso especial para hacer su primera comunión a los 7 años. Aquel día no fue un simple rito de paso, sino el inicio de una cita diaria que nunca abandonaría. Comprendió, con una lucidez asombrosa, que en esa pequeña hostia se encontraba la fuente de toda fuerza, su verdadera autopista hacia el cielo. Así, los primeros años de Carlo Acutis no fueron simplemente una preparación, sino una manifestación plena de su vocación. Cada gesto, cada oración, cada acto de caridad tejía el tapiz de una vida orientada hacia un único fin. El niño que jugaba y reía como todos los demás guardaba en su interior un secreto de santidad que ya comenzaba a desbordarse. Estaba sentando, sin saberlo, los cimientos de un edificio espiritual cuya altura alcanzaría a tocar el corazón del mundo entero. La adolescencia es una época de búsqueda, un laberinto de identidades donde cada joven busca su propio centro. Para Carlo, ese centro tenía un nombre y una presencia inconfundible: la Eucaristía. No era un concepto teológico abstracto, sino un encuentro vivo, una cita diaria con quien él consideraba su mejor amigo. Su famosa frase, «La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo», no era una metáfora poética, sino el mapa de su existencia, la brújula que orientaba cada uno de sus días hacia un destino eterno. Esta devoción no se limitaba al rito dominical. Carlo buscaba la misa diaria con una sed que asombraba a quienes lo rodeaban. Para él, cada consagración era un milagro renovado, una ventana directa al Calvario y a la resurrección. Pasaba largos ratos en adoración silenciosa ante el sagrario, convencido de que allí residía la fuente de toda fuerza y alegría. En ese diálogo sin palabras, su alma se fortalecía, adquiriendo una madurez espiritual que desbordaba los límites de su corta edad. Junto a Jesús Eucarístico, caminaba siempre una presencia maternal, la Virgen María. Carlo la amaba con la ternura de un hijo, y el rezo del rosario era su conversación cotidiana con ella. Lo consideraba el arma más poderosa para la paz y la escalera más corta para llegar al cielo. Esta piedad mariana no era un añadido, sino una dimensión esencial de su fe. Entendía que no se puede amar verdaderamente al Hijo sin amar a la Madre que lo trajo al mundo. Sin embargo, esta profunda vida espiritual no lo aisló de su tiempo. Carlo observaba el mundo digital con la mirada de un misionero. Vio en Internet no una amenaza para la fe, sino una oportunidad sin precedentes, un continente digital
por evangelizar. Comprendió que el lenguaje de los algoritmos y las redes podía ser utilizado para transmitir la belleza del Evangelio. Su habitación se convirtió en el centro de operaciones de un apóstol moderno, un ciberapóstol de la Eucaristía. Así nació su proyecto más ambicioso, una exposición virtual que catalogaba los principales milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en todo el mundo. Con la paciencia de un monje y la habilidad de un programador, dedicó incontables horas a investigar, documentar y diseñar un sitio web que hiciera accesible esta verdad de fe a cualquier persona con una conexión a Internet. Quería mostrar con hechos concretos que la presencia de Jesús en la hostia no era un símbolo, sino una realidad tangible. Su computadora dejó de ser un simple instrumento de entretenimiento para convertirse en un púlpito global. Cada línea de código era una oración, cada milagro documentado un acto de alabanza. No buscaba reconocimiento personal ni popularidad. Su único objetivo era que más personas se enamoraran de Jesús en la Eucaristía. Su trabajo fue un testimonio silencioso de cómo los talentos, por más modernos que sean, pueden ser puestos al servicio de una misión que trasciende el tiempo y el espacio. De esta manera, Carlo Acutis construyó un puente entre el sagrario y el ciberespacio, demostrando que la santidad no exige una renuncia al propio siglo, sino una consagración del mismo. Transformó los instrumentos de la cultura digital en vehículos para un mensaje eterno, enseñando a su generación que es posible navegar en la red sin perder el rumbo hacia el cielo. Su vida se convirtió en la prueba de que la fe y la tecnología no solo pueden coexistir, sino que pueden aliarse para iluminar el mundo. El otoño de 2006 llegó con una frialdad que no era solo climática. Una fatiga que parecía una simple gripe adolescente se apoderó de Carlo con una velocidad inusitada. La normalidad de su vida, tejida entre la escuela, los amigos y la oración, se desgarró de repente. Aquel cansancio no era pasajero, era el anuncio de una tormenta que se cernía sobre su joven existencia, un llamado imprevisto que lo preparaba para su última y más definitiva peregrinación terrenal. El diagnóstico cayó con el peso de una sentencia irrevocable: leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva, la M3. En la esterilidad de una sala de hospital, las palabras de los médicos intentaban trazar un mapa clínico de la batalla que se avecinaba. Pero Carlo ya navegaba en otras aguas, guiado por una certeza que trascendía la ciencia. Miró la realidad de frente, no con el terror de un niño, sino con la serenidad de un alma que se sabe en las manos de Dios. Su reacción desarmó a todos los que lo rodeaban. No hubo quejas ni preguntas sobre el porqué. Al ingresar al hospital, sus palabras resonaron con una extraña autoridad profética. De aquí no salgo. No era pesimismo, sino la lúcida conciencia de quien entiende que su camino terrenal ha llegado a su destino. Su sonrisa, serena y constante, se convirtió en un faro de paz en medio del torbellino de dolor y miedo que envolvía a su familia y al personal médico. Entonces, transformó su lecho de dolor en un altar. Con una madurez que desafiaba sus 15 años, hizo una ofrenda consciente y deliberada. Ofrezco al Señor todos los sufrimientos que tendré que padecer, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio e ir directamente al cielo. Cada punción, cada malestar, cada momento de debilidad se convirtió en una oración, un acto de amor redentor que unía su pequeño calvario al de Cristo. Para su madre, Antonia, el mundo se fracturó en un instante. El dolor de ver a su único hijo consumirse era un abismo insondable, una prueba que parecía diseñada para quebrar el espíritu más fuerte. Sostener su mano, mientras la vida se escapaba de ella, era una agonía que la enfrentaba con la impotencia más absoluta. En esas horas oscuras,
La lógica de la fe parecía desvanecerse ante la crueldad de una realidad que le arrebataba lo que más amaba en el mundo. Sin embargo, en medio de su propio naufragio, Antonia comenzó a ver una luz que no era de este mundo. Era la luz que emanaba de su hijo. Observaba su paciencia infinita, su preocupación por la comodidad de las enfermeras, su negativa a quejarse. No era la valentía estoica de un guerrero, sino la paz sobrenatural de un santo. Comprendió que no estaba presenciando una tragedia, sino el cumplimiento de un misterio que la superaba por completo. Los recuerdos de su vida cobraron un nuevo sentido. Su desapego de las cosas materiales, su constante conversación sobre el cielo, su profunda seriedad ante lo sagrado. Todo encajaba. Antonia comprendió que la vida de Carlo no estaba siendo interrumpida, sino que estaba llegando a su plenitud. Aquel niño que la había evangelizado con su pureza, ahora le estaba enseñando la lección final: cómo morir en el amor, con la certeza de que la muerte no es el final, sino la puerta. La habitación del hospital se transformó. Dejó de ser un lugar de sufrimiento para convertirse en un espacio sagrado, un santuario donde el cielo tocaba la tierra. El personal médico, acostumbrado a la lucha contra la muerte, se sentía conmovido por una presencia que no podían explicar. La paz de Carlo era contagiosa, un testimonio silencioso de que su autopista hacia el cielo se había vuelto corta, no porque su vida fuera un fracaso, sino porque había llegado a su destino. El avance de la enfermedad fue un relámpago, una carrera vertiginosa hacia un final que la medicina no podía detener. En cuestión de días, su cuerpo joven y enérgico se doblegó bajo el peso de una batalla invisible. Sin embargo, mientras sus fuerzas físicas se desvanecían, su espíritu parecía fortalecerse, irradiando una paz que desconcertaba al equipo médico. Su autopista hacia el cielo se había acortado drásticamente, y él, con la serenidad de un viajero experimentado, se preparaba para llegar a su destino final sin miedo ni lamento. El 12 de octubre de 2006, la peregrinación terrenal de Carlo llegó a su fin. Su último aliento fue un suspiro sereno, la conclusión silenciosa de una vida que había sido un himno constante de amor. Para el mundo, era el cese de la actividad cerebral. Para la fe, era el momento del encuentro definitivo. En el abrazo de sus padres, el dolor se mezclaba con un asombro sagrado. Habían sido testigos no de una vida interrumpida, sino de una misión cumplida con una perfección y una rapidez que escapaban a toda lógica humana. El silencio que siguió fue ensordecedor. La habitación de Carlo, antes llena de vida, del tecleo de su computadora y de su risa, se convirtió en un santuario de la ausencia. Para Antonia, cada objeto era un eco de su hijo, cada rincón un recordatorio del vacío insoportable. El dolor de una madre que sobrevive a su hijo es un lenguaje sin palabras, un desgarro que amenaza con apagar toda esperanza. La ilusión de la pérdida total era abrumadora, como si una luz vital se hubiera extinguido para siempre del universo. Pero en ese abismo de dolor, una certeza comenzó a germinar, plantada por el propio Carlo. Antonia recordaba su sonrisa en el hospital, su ofrenda voluntaria, su conversación constante sobre el paraíso. Comprendió que el sufrimiento de su hijo no había sido en vano y que su partida no era una desaparición. La fe que él le había enseñado se convirtió en su ancla, la convicción de que su hijo no estaba perdido en la nada, sino vivo en la plenitud de Dios, más presente que nunca. Carlo había dejado una advertencia profética a su generación, una frase que ahora resonaba con la fuerza de un testamento. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él había vivido y muerto como un original absoluto, negándose a conformarse con una fe superficial o una vida sin propósito. Su corta existencia fue la demostración de que la autenticidad más radical
reside en vivir plenamente el diseño de Dios, sin diluir la propia vocación en las modas pasajeras del mundo. Su funeral fue la primera manifestación visible de su legado. A la iglesia no solo acudieron familiares y amigos, sino también multitudes de personas anónimas, especialmente los pobres y los sin techo a quienes él había ayudado en secreto. Nadie sabía la magnitud de su caridad silenciosa. En ese momento, la ilusión de la pérdida comenzó a desvanecerse por completo, reemplazada por la revelación de una vida cuya influencia apenas comenzaba. La muerte no había sido el punto final, sino el prólogo de una historia mucho más grande. La muerte no selló su historia, la detonó. La fama de santidad que había sido un murmullo entre los que lo conocieron, se convirtió en un clamor que cruzó fronteras. No era el recuerdo de un joven bueno, sino la manifestación de una presencia viva que comenzaba a tocar corazones en lugares insospechados del planeta. La habitación vacía en Milán se había transformado en un epicentro espiritual, y el mundo, lentamente, comenzaba a mirar en esa dirección, atraído por una luz que se negaba a extinguirse. El apostolado digital que había iniciado en la soledad de su habitación se convirtió en un fenómeno global. Su exposición sobre los milagros eucarísticos, antes un proyecto personal, comenzó a ser visitada por millones, traduciéndose a múltiples idiomas por voluntarios de todo el mundo. Paradójicamente, su muerte le otorgó el alcance que siempre había soñado, transformando sus códigos y diseños en puentes de fe para una humanidad sedienta de respuestas, demostrando que una semilla bien plantada puede florecer más allá de la vida. Pronto, los testimonios comenzaron a fluir como ríos incontenibles. Personas que, al conocer su historia, sentían un llamado a la conversión. Jóvenes que reencontraban el sentido de la misa e incluso gracias inexplicables atribuidas a su intercesión. Era la prueba de que su misión no había terminado en aquel hospital, sino que continuaba desde el cielo, con una eficacia y un poder renovados. Su presencia se hizo palpable no en la ausencia, sino en la transformación de las vidas que tocaba. Para una juventud a menudo incomprendida por la Iglesia, Carlos se convirtió en un faro de esperanza. Vieron en él no a un santo distante e inalcanzable, sino a un amigo, un hermano mayor, que demostró que se puede amar a Jesús sin dejar de ser un chico de su tiempo. Su imagen en jeans y zapatillas deportivas, con una sonrisa auténtica, rompió el estereotipo de la santidad, haciéndola deseable y posible para una nueva generación que buscaba modelos auténticos en quienes confiar. El clamor del pueblo de Dios no tardó en llegar a oídos de la Iglesia. El proceso de beatificación se inició, no como una imposición desde la jerarquía, sino como la respuesta a una devoción popular que crecía de forma exponencial. Cada documento, cada testimonio, confirmaba lo que el corazón de muchos ya sabía. La vida de Carlo había sido una carrera heroica hacia el amor, vivida en la más absoluta normalidad de lo cotidiano, demostrando que lo extraordinario se esconde en lo ordinario. Y entonces, un signo visible pareció confirmar lo invisible. Durante el reconocimiento canónico de sus restos, su cuerpo fue hallado en un estado de conservación asombroso, un fenómeno que la fe interpreta como un signo de incorrupción. Aquel cuerpo que había sufrido se convertía ahora en un testimonio silencioso de la vida eterna, un ancla tangible que conectaba su historia terrenal con la gloria del cielo, una ventana que permitía al mundo asomarse, con asombro, al misterio de la resurrección. El 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís, el lugar de San Francisco, el mundo fue testigo de un momento histórico. El joven de la sudadera y los jeans, el ciberapóstol de la Eucaristía, fue oficialmente proclamado beato. La ceremonia no fue solo un rito litúrgico, sino la celebración de una profecía cumplida, que la santidad florece en cualquier época y lugar,
incluso en el corazón de la era digital, y que el cielo busca constantemente nuevos caminos para hablarle al hombre. Para Antonia, el dolor del luto se había transformado por completo en una misión de vida. Dejó de ser solo la madre que había perdido a su hijo, para convertirse en la principal embajadora de su legado, viajando por el mundo para contar la historia de aquel niño que la había evangelizado. Su voz, llena de la certeza que solo puede dar la fe, confirmaba que la presencia de Carlo era más real y poderosa que nunca. Una compañía constante en su camino y en el de miles. La historia de Carlo Acutis trascendió así los límites de una biografía para convertirse en un llamado universal. Su vida demostró que la santidad no es una reliquia del pasado, ni un privilegio para unos pocos elegidos, sino una vocación inscrita en el corazón de cada persona. Es la invitación a vivir lo ordinario de manera extraordinaria, a encontrar a Dios en la rutina diaria, en el estudio, en la amistad y en el servicio silencioso a los demás, sin necesidad de gestos grandilocuentes. El eco de su vida resuena hoy como una pregunta esencial para nuestra época, tan rica en medios y a menudo tan pobre en fines. Nos confronta con el uso que damos a nuestros talentos y a nuestra tecnología, invitándonos a levantar la mirada de las pantallas para fijarla en lo eterno. Carlo no dejó un recuerdo, sino un camino abierto, un mapa para una generación en busca de sentido, demostrando que la verdadera felicidad no está en acumular, sino en entregarse por completo. Por eso, la historia de Carlo Acutis no es simplemente la biografía de un adolescente piadoso. Es la crónica de una profecía viviente, un mensaje enviado al corazón de una era digital a menudo desprovista de alma. No vino a condenar el mundo moderno, sino a mostrarle un camino de redención desde dentro. Demostró que Dios no es ajeno a nuestro tiempo, sino que habla con fluidez el lenguaje de los algoritmos, las redes y los corazones jóvenes que buscan un propósito más allá de lo efímero. Su vida fue una respuesta contundente a la falsa dicotomía entre fe y progreso. Carlo enseñó que la tecnología, en lugar de ser un obstáculo para el espíritu, puede convertirse en una extensión del sagrario, un púlpito global desde el cual anunciar la belleza del Evangelio. Su testimonio profético no fue de huida, sino de encarnación. Consagrar cada aspecto de la vida cotidiana, desde una línea de código hasta un acto de caridad, transformando lo ordinario en un canal de la gracia divina. En él, la santidad se despojó de sus vestiduras antiguas y se vistió con jeans y zapatillas deportivas, haciéndose cercana, posible y profundamente atractiva. Su legado es la demolición del mito de que la santidad es una meta inalcanzable, reservada para unos pocos elegidos en épocas remotas. Carlo nos recuerda que es una vocación universal, una llamada personal a florecer allí donde hemos sido plantados, utilizando los dones y las herramientas que tenemos a nuestro alcance para reflejar la luz del cielo. Su corta pero intensa existencia nos deja suspendidos ante una pregunta fundamental, una interpelación directa a nuestra conciencia. ¿Para qué usamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra vida? Su ejemplo nos confronta con la superficialidad de nuestras ambiciones y nos invita a levantar la mirada más allá de las pantallas para contemplar el horizonte de la eternidad. La vida de Carlo no es un reproche, sino un faro que ilumina la posibilidad de una existencia más plena y con verdadero significado. Él vivió como el original que estaba destinado a ser, y su advertencia sobre el riesgo de morir como fotocopias resuena hoy con una urgencia particular. Nos desafía a descubrir y abrazar nuestra propia y única misión en el mundo, a no diluir nuestra identidad en las corrientes de la conformidad. Ser santos, a la manera de Carlo, es tener el coraje de ser auténticamente uno mismo a la luz del plan de Dios, convirtiendo nuestra vida en una obra de arte irrepetible.
Por tanto, la historia de Carlo Acutis no concluye con su beatificación. Apenas comienza en el corazón de cada persona que la escucha. No es un recuerdo para ser admirado, sino un eco que invita a la acción, un llamado a construir nuestra propia autopista hacia el cielo. Su habitación vacía se ha llenado del mundo, y su testimonio nos enseña que, incluso hoy, es posible ser un joven normal y al mismo tiempo un reflejo luminoso de lo eterno.